Una vez, cuando tenía 6 años, vi un magnífico dibujo en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historia vivida. Representaba a una serpiente boa que se tragaba a una fiera. Así, si les decimos, la prueba de que el Principico existió está en que era un hijico encantador que reía y quería un codrero. Querer un codrero es prueba de que uno existe. Las personas mayores levantarán los hombros y nos dirán que somos unos niños. Ma si les decimos la planeta de donde venía el Principico era el asteroide B612, quedarán convencidas y no os deranjarán más con sus demandas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Las criaturas deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Si ustedes dicen a las personas mayores, he visto una bella casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no llegarán a imaginarse la casa. Habrá que decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclamarán, ¡qué belleza! Hay millones de años que las flores tienen espinos, y hay millones de años que los codreros, malgrado los espinos, comen las flores. Y no es cosa seriosa buscar a entender por qué las flores hacen tantos esfuerzos para fabricar espinos que nunca sirven para nada. ¿No es importante la guerra de los codreros y las flores? ¿No es esto más serioso y más importante que las adiciones de un señor Godro y Colorado? Y si yo conozco una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte más que en mi planeta, y que una mañana un codrerico puede atamarla sin darse cuenta de lo que hace, ¿no es importante esto? Se puso rojo. Después continuó. Si uno ama una flor de la cual no existe otro ejemplar en millones y millones de estrellas, es suficiente para ser feliz. Solo mirarla, uno se dice, mi flor está allí, en alguna parte, pero si la oveja se come la flor, es para uno como si bruscamente todas las estrellas se apagaran y eso no es importante. Capítulo 8. Empecé muy presto a conocer mejor esta flor. Siempre hubo en la planeta del Principico flores muy simples, adornadas con una sola resta de petales y que no ocupaban mucho lugar y que a ninguno deranjaban. Aparecían en la hierba una mañana y por la tarde se amorchaban. Ma aquella hermolleció un día de una simiente allegada de quién sabe dónde, y el Principico había cuidado con mucho tino aquella ramica que no asemejaba a las otras ramicas. Podía ser una nueva especie de baobab. Ma el arbolico quedó presto de crecer y empezó a preparar una flor. El Principico, que asistió al crecimiento de una enorme hierba, sentía bien que de ella saldría una aparición milagrosa. Pero la flor nunca terminaba de embellecerse al abrigo de su cámara verde. Escogió con cuidado sus colores, se vistió lentamente y formó uno a uno sus pétalos. No quería salir tan arrugada como las amapolas. Quería mostrarse con todo el esplendor de su belleza. Ay, sí, era muy coqueta. Se atrevió, misterioso, duró días y días. Y así, una mañana, justamente a la hora de salir el sol, se mostró. Es a ella a quien he regado, a quien puse bajo un globo, a quien abrigué con el paraván, por quien maté las orugas, salvo las 2 o 3 para que se hicieran mariposas, a quien escuché quejarse o alabarse, o, a veces, también callarse. Por eso es mi rosa.
y tornò ante la raposa. Addio, le dijo. Addio, dijo la raposa. Aquí mi secreto es muy simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el Principico para codrarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que pedrites con ella. Es el tiempo que pedrí con mi rosa, dijo el Principico para codrarse. Los hombres olvidaron esta verdad, dijo la raposa, mas tú no debes olvidarla. Sos responsable para siempre de lo que adestrates. Sos responsable de tu rosa. Sos responsable de mi rosa, repitió el Principico para codrarse. Este es para mí el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página anterior, mas lo pinté una vez más para que lo veas bien. Es aquí donde el Principico apareció sobre la tierra, desapareciendo después. Mirad continuo este paisaje para estar seguros que sepas reconocerlo si viajáis algún día por África en el desierto. Y si vos afita de pasar por ahí, vos rogo, no vos apresuréis, esperad un poco justo debajo de la estrella. Y si entonces un niño se acerca a vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le hace una demanda, endivinates bien quién es. Entonces, seáis amables, no me dejéis tan triste, escribidme presto, que torno.